Hola, en este segundo video de puntajes transformados vamos a ver lo que denominamos medidas de posición. Veamos, dijimos en el anterior que obteníamos producto de los instrumentos de medición psicológica un puntaje bruto. En el caso de las escalas que dijimos que eran cualitativas, no había valoración cuantitativa. En el caso de las que llamamos escalas cuantitativas, que eran las intervalares y la de cocientes o razones, había una unidad por lo cual yo podía valorar ese número en conjunto con esa unidad, pero en las ordinales este puntaje bruto no lo podíamos valorar, no sabíamos cuándo era mucho, cuándo era poco, porque dependía básicamente del instrumento. Por lo cual había que utilizar un criterio de referencia, es decir, a partir de acá es alto, a partir de acá es bajo, esto es término medio, o bien convertirlo en un puntaje transformado, que era un puntaje que teníamos una valoración previa, que lo conocíamos. Entre ellos dijimos que había medidas de posición, puntajes estándar, hay otros más también. En este caso, en este video nos vamos a dedicar a estas medidas de posición, sobre todo a la primera de ellas, que es el percentil, que es la más usual. Para poder comprender esto, vamos a poner el ejemplo de un instrumento. Supongan que un grupo de psicometristas decide diseñar un instrumento para evaluar la memoria visual inmediata de las personas. Operacionaliza este constructo, es decir, busca sus indicadores a través de una lámina donde hay 30 dibujos sencillos. Esta lámina se le muestra durante 10 segundos a la persona que queremos examinar, se le retira de la vista y se le pide a esta persona que nos diga qué dibujos recuerda de ellos. En este caso, obviamente tuvo que haber previo un acuerdo, una validación de que estamos de acuerdo que el que se acuerda más dibujos tendría más memoria visual inmediata. Este instrumento entonces quedaría con las siguientes características. Tiene 30 ítems, vamos a darle un punto para cada ítem correcto, por lo cual el puntaje que va a poder tener cada persona examinada mínimamente va a ser de 0 si no se acordó de nada y 30 si se acordó de los 30 dibujos. ¿Cómo valoro este puntaje? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco? Pensemos, 15 quizás sea el punto intermedio entre 0 y 30, pero yo no sé si 15 es mucho o es poco, aunque esté en el medio. Porque si la gran mayoría de la gente saca 8, 7, 6 puntos, sacarse 15 parece que es mucho. Supero a mucha gente en mi puntaje. En cambio, si la gran mayoría de la gente saca 20, 25, 23 puntos, el 15 ya puede ser que sea poco. Es que mi puntaje comparado con ellos es bajo. Por lo cual, para valorarlo necesito estas referencias poblacionales, al no tener unidad. ¿Cómo tenemos las referencias? Bueno, a través de una muestra. Supongamos para nuestro ejemplo que tomamos 120 personas y le administramos esta técnica, obtenemos 120 puntajes y los 120 puntajes son los que figuran en esta tabla que está acá abajo. Por ejemplo, la primera persona que examiné sacó 14 puntos, la segunda 8, la tercera 12, la cuarta 10 y etc. Si yo quisiera ordenar esta información para poder saber si mi puntaje es alto o bajo, podríamos recurrir a una gráfica de frecuencias, que podríamos hacerla de la siguiente manera. Fíjense ustedes, en el eje de las abscisas, en el eje X, voy a poner el posible puntaje que obtengan los sujetos, es decir, un valor de 0 a 30. Y en el eje de las ordenadas, en el eje Y, vamos a poner cuántas personas obtuvieron ese puntaje. Inspeccionemos la tabla abajo. Si buscamos cuántas personas obtuvieron 0 puntos, no hay ninguna. ¿Cuántas obtuvieron 1 punto? Tampoco van a hallar ninguna. ¿Cuántas personas obtuvieron 2? Una, que es la que estamos viendo allí, por lo cual en el número 2 dibujamos una altura de 1, que representaría esa persona. ¿Cuántas personas sacaron 3? También van a hallar solo una, que es la que estamos indicando ahí en azul, es decir, dibujamos una altura de 1 para representar a esta persona que sacó esos 3 puntos. ¿Cuántas 4? No hay ninguna. ¿Cuántas 5? Tampoco van a hallar ninguna allí. ¿Cuántas pudieron sacar 6? ¿Se acordaron de 6 de estos dibujos? 3 personas, por lo cual dibujamos una altura de 3. De 7 no van a encontrar a nadie. De 8 van a encontrar 4, por eso la altura que hemos dibujado es de 4.
Y si hacemos esto sucesivamente, vamos a obtener entonces esta gráfica de frecuencias que va a indicar esa altura cuántas personas obtuvieron el puntaje que se encuentra en su base. Así, por ejemplo, a simple expresión, puedo ver que 14, hay muchas personas que obtuvieron 14, es donde más personas hay. Hay poquitas personas que obtienen puntajes bajos. Los puntajes parecen concentrarse en los valores entre el 8 y el 18, 19, más o menos está la gran mayoría, y muy poquita gente también saca puntajes altos. Esto de que los puntajes se concentren alrededor de los valores centrales es bastante frecuente en muchas de las variables psicológicas que nosotros podemos explorar. Ahora bien, si quisiera poder transformar esto en números para poder valorar esos puntajes, podríamos calcular la frecuencia de cada uno de estos puntajes, es decir, cuántas personas lo obtuvieron, y también podríamos obtener lo que se denomina frecuencia acumulada, es decir, cuántas personas obtuvieron ese puntaje o menos. Veamos las dos alternativas. Frecuencia, cuántas personas obtuvieron determinado puntaje. Bien, por ejemplo, acá el 6, hay 3 personas que obtuvieron 6. El 14, vemos que hay 18 personas que obtuvieron 14. Esto sería la frecuencia, la cantidad de personas que obtuvo ese puntaje. Frecuencia acumulada vamos a entender como la frecuencia de las personas que tuvieron ese puntaje o menos. Así, por ejemplo, ven, 2 personas habían obtenido, una sola persona tuvo ese puntaje, 2 puntos o menos, también hay una sola persona, esta única. 3 puntos lo tuvo también una sola persona, pero 3 puntos o menos, es decir, la frecuencia acumulada, ya son 2 personas, esta y esta. Así, por ejemplo, fíjense, 14, 18 personas obtuvieron 14 puntos, pero 14 puntos o menos, 78 personas obtuvieron ese puntaje. Finalmente, si vamos al último valor, 27, solo una persona tuvo 27, 120 personas, todas, obtuvieron 27 o menos puntos. Vemos que más arriba de 27 no hubo ninguna persona que obtuviera puntaje. Si esto lo hacemos porcentualmente, es decir, a estas frecuencias absolutas las divido por 120, que es la cantidad total de personas de la muestra, y la multiplico por 100, y a estas frecuencias acumuladas hago lo mismo, vamos a tener entonces el porcentaje o la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada porcentual. Vamos a verlo con una sola. Fíjense, por ejemplo, 14 puntos, el 15% de las personas sacó 14 puntos. 14 puntos o menos, el 65% de las personas. Veamos, por ejemplo, el valor 27, el 0,83%, que era solo una persona, obtuvo 27 puntos, pero 27 puntos o menos, el 100% de las personas. Es decir, esta frecuencia acumulada porcentual indicaría cuántas personas obtuvieron ese puntaje o menos. En virtud de esta frecuencia acumulada porcentual es que se idea una nueva escala que se llama percentil, que se trata de dividir entonces en 100 porciones iguales, una escala que iría, necesitaríamos entonces 99 valores para hacer esta división, y cada uno de estos valores implicaría cuántas personas nosotros estamos superando, es decir, cuántas personas sacarían su puntaje o menos. Veamos entonces, esta conversión se la hace a través de las frecuencias acumuladas, redondeando los números, poniendo un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 99. Por lo cual entonces el percentil es una medida que va a ir de un punto hasta 99 como máximo y que va a representar cuántas personas tienen ese puntaje o menos. Esa traducción se va a hacer entonces a través de una tabla que se va a diseñar a partir de esas frecuencias acumuladas, como la que estamos mostrando aquí al costado. Por ejemplo, 0 puntos, 1 punto o 2 puntos le corresponde el percentil 1. Quiere decir
que las personas que sacaron 0, 1, 2 puntos superan, en este caso, en su memoria visual inmediata, solamente al 1% de la muestra. Por ejemplo, el valor 9 le corresponde al percentil 12, implicaría que las personas que sacaron 9 puntos superan en su memoria visual inmediata el 12% de las personas. Fíjense, 13 puntos le corresponde el percentil 50, también conocido como mediana. Es decir, si yo me saqué 13 puntos, superaría en mi memoria visual inmediata al 50% de las personas de la muestra. En virtud de estos valores percentilares es que se pueden generar rangos de valoración, que son los que estamos viendo en esta tabla un poco más abajo. Y podemos decir, bueno, los que sacaron su puntaje 1 a 10 tienen un puntaje muy bajo, tendrían una muy baja memoria visual inmediata. Los que sacaron el 11 a 25, podríamos decir que tienen una baja memoria visual inmediata. De 26 a 75 podemos decir que su memoria visual inmediata es término medio. 76 a 90, que su memoria visual inmediata es alta. Y de 91 a 99, clasificarla como muy alta. Ven ustedes que entonces, si yo traduzco estos puntajes brutos a través de estos baremos que se basaron en estas frecuencias acumuladas a este nuevo valor llamado percentil, puedo valorar inmediatamente si una persona tiene un puntaje alto, muy alto, bajo, término medio, etc. En conclusión, los percentiles o las medidas de posición en general se basan en las frecuencias acumuladas. El percentil, que es el que nos ocupó el ejemplo y el más usual, tiene entonces un rango de valores que va de 1 hasta 99, la mediana es 50, el decil se diseña de la misma manera, pero el rango de valores va a ser de 1 a 9 y el valor de la mediana va a valer 5, y los cuartiles van a tener un rango de valores de 1 a 3 puntos cuya mediana va a ser 2. Aspectos positivos del percentil son muy sencillos de interpretar, fáciles de calcular. La interpretación es sencillamente leer el número y pensar que este número indica cuántas personas quedan por debajo. Los aspectos negativos es que los percentiles son poco sensibles en los extremos. Vimos que al percentil 99 le correspondían muchos números, es decir, no siempre son una nueva escala, entendiendo que una escala tendría que asignar puntajes distintos a cada una de las modalidades distintas que se obtuvieron, por lo cual una persona que obtuvo 27 puntos, se acordó de 27 dibujos, tendría que tener un percentil distinto que el que sacó 28, en este caso ambos tienen el percentil 99, por lo cual no siempre es una escala en el sentido estricto. Fácil de interpretar, pero cuando me interesa la evaluación en puntajes extremos, los percentiles empiezan a ser de alguna manera escalas limitadas. Veremos entonces en el próximo video otro tipo de puntajes, los puntajes estándar, que le dan algún tipo de solución a estas limitaciones de los percentiles. Muchas gracias por la atención.